Muy bien, muy buenas a todos y a todas. Ya estamos listos para empezar con esta reunión. Recordamos que el tema de la reunión es estrategias correctivas. O sea que la idea es ver casos de los presentes, sobre todo. Claro, sí, el que está ausente ya recordamos que también podemos ver casos de ausentes, pero nos tienen que enviar un correo antes avisándonos que veamos su caso. Entonces, si, en la medida de lo posible siempre, pero tratamos de analizarlo igual. Pero bueno, el objetivo entonces es ver estrategias correctivas. Hago una pequeña síntesis de dónde nos vamos a enfocar. Cuando hablamos de estrategias correctivas, para ser directos, vamos a saltar la parte de evaluación, o sea, la vamos a dar por hecha, o como que está bien hecha, mejor dicho. Lo que nos interesa es ver el resumen de la evaluación, o sea, lo que nosotros llamamos el mapa correctivo, ¿no? O el resumen correctivo, la síntesis diagnóstica. A partir de ahí, una vez que tenemos hecha la evaluación, hacemos el razonamiento clínico, o sea, siempre desde el punto de vista mecánico, aunque podemos agregar otros factores, pero básicamente desde el punto de vista mecánico, cómo podemos explicar esa sintomatología que tiene la persona, que es de donde vamos a partir, eh, según la evaluación que hemos hecho, para explicar los síntomas. Esto a veces se puede, a veces no. Eso ya, si hay algún caso, lo veremos, pero por lo menos intentar esa primera aproximación. Luego, hecho el razonamiento, explicamos cuál es la estrategia correctiva, que es lo principal, ¿no? Entonces, ya tenemos la evaluación, tenemos nuestro mapa de evaluación diagnóstica. Me voy a poner en grande, así se me ve todo. Así se me enfoca a mí. Eh, Entonces, tenemos el mapa diagnóstico o el mapa de evaluación. A partir de ahí, elaboramos la estrategia correctiva. Ya hemos hecho el razonamiento clínico, estrategia correctiva. Esto es, eh, tengo estas disfunciones en estas zonas, por estas cadenas. A partir de aquí, vamos a trabajarlo en una primera sesión de esta manera. ¿Mm? Entonces, simplemente es decir qué le vamos a trabajar y, en todo caso, cómo lo haríamos. Y luego ya pasaríamos a lo que son las técnicas o ejercicios que utilicemos para corregir, ¿no? Pero ese sería el orden. Y también podríamos hablar, cuando hablamos de estrategia, no solo la estrategia para una primera sesión, sino también el plan general para ese paciente con la sintomatología que tiene y, y los objetivos nuestros para resolverse. Muy bien. Entonces, dicho esto, hecha esta pequeña introducción, ahora nos vamos a centrar en quién subió un caso para mostrarlo y justamente analizarlo, supervisarlo, digamos. Entonces, pero tiene que ser un caso completo, o sea, para ver la estrategia correctiva. El que haya subido un caso y quiera que lo analicemos, levanta la mano y lo vemos. Veo que, Veo que acaba de entrar Carol, que me parece que tiene un caso subido. Buenos días. Buenos días, Sí, Carol. Sí, sí, tengo ahí un casito. un casito. Es un caso, pero chiquito. Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver el tuyo, ya que nadie levanta la mano.
Vamos a ver el tuyo. Un segundito que voy a chequearlo y compartimos pantalla. Claro, voy a volver a poner aquí en galería para que quedemos todos iguales. Ah, aquí está, aquí está. Ya lo encontramos. Ahora comparto pantalla. A ver. ¿Lo ves ahí, Carol? Carol. Disculpa, tenía el micrófono apagado. Es correcto, es ese. Bien. Bueno, este es el caso. A ver, aquí veo que hay corrección y reprogramación, pero lo que no veo es evaluación, o por lo menos el mapa. No sé si el mapa está puesto en alguna parte. Es que el mapa y digamos, lo que hicimos primero Sí. está lo puse en la reunión pasada. Ajá. O sea, tenemos que buscar el caso anterior, ¿no? Sí, Pero pero bueno, tú lo habías visto y habíamos sí. dicho que tenía Sí. en cráneo estaba en flexión y extensión, igual que tórax, flexión y cierre, y la pelvis habíamos quedado como en apertura, y el pie en extensión, un poco de apertura y flexión. No lo he tocado, digamos, todo ha sido con posturas, es que lo hemos ido trabajando, y que el sacro estaba también en extensión. Ve. A ver si lo podemos ver por lo menos el resumen para que quede un poco más claro. Eh, no, ese tiene que estar, No, ese no, es, ya sé que este no es, ya sé. Espera que voy a bajar a ver si lo encuentro. no, no, te fuiste hasta abajo, ya ese tampoco, No, tampoco. estos son Tiene que estar. todos casos tuyos son. Todos los que aparecen son casos Ujú. tuyos. Entonces, vamos a. Esos Este, fueron como lo primero que puse. Tiene que estar muchísimo antes que eso. a ver. Mm. Este es el de ahora. Esto es lo que tenemos Ajá. ahora. Vamos a ver antes. Bueno, este también es de ahora. Ujú. Aquí está. Este es. ¿No? Es correcto, ese sí. Ya ves que todo llega en esta vida. A ver, ahí lo tenemos. A ver, entonces, vamos a ver primero un poquito este para que hagas la. O sea, yo pongo esta imagen solamente porque mapa escrito no hay, ¿no? Mm, No importa, no te preocupes, pero me quedo con esta imagen y entonces tú me recuerdas la síntesis de lo que sería la evaluación, a la conclusión que llegamos, ¿sí? En cada sí, esfera. digamos, Antes de nada, perdona, Carol, ¿cuál es la sintomatología que tiene? bueno, en buena teoría no le dolía nada, porque llegó y me dice, no, yo sirvo para hacer tu, Tu conejillo de eh, India. sí, y después de que hicimos todo, como a los 10 días me dice, te voy a confesar algo, me dice. Se me alivió el dolor y yo, ¿cuál dolor? Si me dijiste que no tenías dolor. Y me dice, tenía un dolor solo a la hora de dormir en la parte de atrás de la pierna, Ajá. pero solo cuando duermo.
y dice que se le corrigió, pero cuando vino digamos, la primera vez, No te no dijo me, nada. no me dijo nada, que le dolía nada. Bueno, bueno, genial por ese lado. Pero bueno, entonces no, aquí no va a haber muchas posibilidades de hacer un razonamiento clínico, eh, porque aparte el dolor detrás de la pierna, a ver, tendría que especificar un poquito más y demás. Pero bueno, vamos a saltarnos el razonamiento clínico, pero vamos sí a resumir lo que es la evaluación. Cuéntame. Ok, dijimos que en el cráneo había flexión y que en el tórax también había flexión con un poco de cierre. Perdona, perdona que no te escuché la primera parte. En el cráneo Eh, había flexión, ¿no? flexión, En el ajá. tórax, flexión y Eh, cierre. flexión y cierre. Y la pelvis, apertura, por la forma en que estaba, habíamos visto los test que habíamos hecho. Y en pie estaba tipológicamente como un poco de apertura, pero también tenía extensión y tenía flexión. Vale, Entonces en él pelvis, estaba como en extensión y en flexión. En pelvis es que no lo logré grabar todos, no logré grabarlo, pero cuando hice las posturas, sobre todo globales de apertura, él no lograba ni siquiera hacer el intento. Entonces trabajé como que si fuera una pelvis en apertura. vale. Por- Y otra cadena no hay? En eh, pelvis. sí, flexión, yo había como mucha competencia, siento, porque a él se le dificultaban hacer la de cierre, la de flexión, pero sobre todo la que más dificultad tenía era la de apertura. Vale. Y cuál es la esfera primaria? Yo pensé al inicio que era cráneo, pero no, cuando ya lo vi haciendo las demás posturas, donde había más tensiones eran pelvis. Ajá, vale. Porque estaba muy limitado en apertura, sobre todo. Entonces, ¿cuál sería digamos, la estrategia? Sí, yo lo que, ¿verdad? Hice fue ponerlo a hacer primero, posturas, este, más localizadas, digamos, en la pelvis, de que flexionara las piernas y las moviera de derecha a izquierda y así, ¿verdad? No, no, espera, Así. espera, espera, espera un poquito, espera. Estrategia. Estrategia sería que todavía ni hablamos de técnica. O Ok. sea, la idea sería, en una primera sesión, ¿qué le vamos a trabajar? Bueno, en la primera sesión lo que le trabajé fue la pelvis. O sea, le trabajaste la cadena de apertura de la pelvis, Ajá, sin la duda. cadena no, le trabajé sobre todo la cadena de extensión porque también estaba limitada. Entonces, Pero por eso te hice preguntaba antes. Pero entonces, la pelvis tiene apertura y extensión. más que todo, que el sacro está en extensión, porque el sacro lo Entonces, tenía en en pelvis tiene apertura y extensión. Apertura en ilíacos y extensión en sacro. ¿De acuerdo? ajá, ok, es correcto. Entonces, Entonces, como la esfera primaria es la pelvis, lo que le vamos a trabajar, y sobre todo en una primera sesión, vamos a empezar trabajando pelvis, tanto cadena de apertura como cadena de extensión. ¿Es así? correcto. Pero lo primero que le trabajé, digamos, en la pelvis fue la cadena de extensión, pero haciéndole postura fetal Mm. de medio lado primero, como acostado de medio lado y ya después lo pudimos hacer como hincado.
¿verdad? Vale. Truncado porque no Bueno, podía. Esa fue vale, la ahora primera. luego lo vemos eso. Y aparte de la pelvis, ¿qué otra cosa trabajaste en esa primera sesión? Le trabajé la pelvis y le trabajé el tobillo, el calcáneo. La extensión que tenía en el calcáneo. Ujú. Bien, esa sería la segunda esfera que trabajaste en la primera sesión. ¿Y algo más? No, nada más. O sea, en la primera sesión te centraste en liberar la pelvis y en segundo lugar el pie, particularmente el calcáneo. Ajá. Y acá cita, ¿no es cierto? Sí, yo le dije que siguiera, que intentara siguiendo hacer esas mismas que habíamos hecho aquí, las posturas que habíamos hecho aquí. Vale, y con eso ya conseguiste que mejorara del síntoma oculto que tenía, ¿no es cierto? Correcto. No me preguntes cómo yo. Vale. Y ahora, si a este señor, digamos, solo lo trataste una vez, ¿o me equivoco? No, después él volvió a venir, Ajá. ¿verdad? Y ya logramos trabajar la postura cerrada de la, O sea, ya te metiste a trabajar un poco más la reprogramación global, con una postura cerrada. ajá, y este, ¿qué más trabajamos de segunda vez? Y al tórax y al cráneo no le diste mucha importancia. La segunda vez, pero pero con la postura de flexión, como cuando hacemos el test de cadera de flexión, también lo trabajamos la segunda vez, porque están en las otras de arriba. Sí, ahora vamos a ver. Bueno, Ujú, entonces vamos a ver las técnicas que usaste. Primero, en particular para la pelvis. ¿Sí? ujú, Bueno, seguramente mezclaremos un poco si están mezcladas, pero bueno, empezaste trabajando con la postura de extensión global. ujú. Sí, Bien, esa postura la trabajé para la pelvis y también para el calcáneo. Se lo puse para el pie, pero bueno, ahí mucha dificultad, demasiada dificultad para los metatarsos, claro. pero ya lo he mejorado un poco más para el pie también. ¿Y aquí qué estás haciendo? Ahí, sí, ahí La para el reprogramación tórax, global. programación global, ajá. Él le cuesta mucho, le cuesta muchísimo esa postura. Entonces lo dejé así inclinado y le puse la almohadita, ¿verdad? Sí. Y siquiera duró los 2 minutos, no los duró. Y le La dije que que hiciera, no aguantaba en ajá, esta posición, a pesar de que está bastante facilitada, ¿no? sí, y le decía que hiciera la antebáscula, se le complicaba muchísimo. Sí, Entonces, a ver, aquí cuando trabajamos, sobre todo en personas que están muy limitadas, ¿no? En este caso, que están muy en retrováscula, que le cuesta ir a la anteváscula, sobre todo por la cadena de apertura, eh, digamos que cuando decimos que tiene que ir a la anteváscula, la pelvis, para poder hacer una buena puesta en tensión, la idea es, sí, que la pelvis se ponga con la intención, digamos, de la con la anteváscula. intención. Pero obviamente la anteváscula como tal no solamente es imposible, sino que si la quisiera hacer, se forzaría, terminaría contrayendo, generando contracciones parásitas, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, ahí es importante la consigna que sea adaptada a las posibilidades del paciente, ¿no?
O sea, lo que nosotros decimos así como cosa básica, no sería que vaya a la antebáscula, sino, por ejemplo, aquí, que intente, por ejemplo, acercar el isquión a la camilla un poco. Sí, sí, eso sí lo logramos hacer. Yo simplemente le dije, bueno, si no lo logras, vamos a hacer el intento. Y yo siempre les digo, lo que no puedes con el cuerpo, puedes con la mente. Así que imagina que lo estás haciendo de una forma Claro, muy despacio, ¿verdad? Y entonces ya ahí lo logramos un poco. Ya ahí logré ponerle la cuñita en el pie para el calcáneo, porque antes no podía. bien, pero ahí está bastante, o sea, con esa cuña ya es un trabajo bastante fuerte. Sí, Y aquí estás con una postura global, aquí sí que ya estás trabajando la zona de tórax, cráneo, y pelvis. o sea, estás trabajando la postura, o sea, seguramente aquí lo que quieres es liberar la cadena de cierre a nivel del tórax. El tórax. Y Ujú. digamos que esta pierna puesta en esta posición, o sea, como para trabajar la postura de cierre, digamos que el objetivo aquí no sería trabajar la postura de cierre específicamente en pelvis, que no sería donde está particularmente acortada, pero sí vale como para poner más en tensión la cadena de cierre, ¿no? Correcto. Bueno, y creo que no hay más, ¿eh? ¿O sí? Sí. Es que las tuve que poner como más aparte la de apertura, Ah, las subí sí, aparte que estas. están Ajá, no, no, en la otra imagen que vimos, ¿no? sí. Pero a ver. Me, algo pasaba y no me dejaba subirla, entonces lo subí desde otro lado. Ajá. Bueno, aquí estaría trabajando la cadena de extensión. Obviamente esta Muy postura no forzada. sería la ideal para él Ujú. porque le cuesta un montón. Sí, está muy No se forzada. puede ni flexionar. Pero Sí. aquí está trabajando cadena de apertura. Ujú. Y, Igual está muy forzada, pero ya la puede hacer. Antes no podía hacer ni el intento. Entonces, yo le digo que y- la trabaje de la otra forma todavía. vale, te hago una pregunta. ¿Qué cosa habría que corregir en esta postura para cadena de apertura? Que él va hacia el lado contrario, Exacto. ¿Y hacia dónde tiene que ir? hacia el lado de la pierna, digamos, que esté hacia adelante. Entonces, Exacto. sí, esa me la mandó él desde la casa de él y yo le dije, bueno, tienes que corregir eso porque Muy vas al bien. lado contrario. Sí. Muy bien, Carol. Muy bien. A ver si hay más. Bueno, y aquí Creo que, está trabajando otra postura de ajá. cadena de apertura. Yo le digo que la trabaje mejor de esa forma, porque descompensa menos, pienso. No, no está mal la otra, ¿eh? La de sentado no está tan forzado, la puede hacer. Lo que pasa es que simplemente tiene que corregir la posición del tronco. Ujú. Y esta también, aquí también es importante decirle que intente acercar el isquion al suelo, ¿no? Al suelo. Bueno, ahí está. Aquí, esta sería una postura para trabajar la cadena de extensión en posición sentado. La apertura también la trabaja, pero fundamentalmente es más para cadena de extensión en posición sentado. Pero claro, está tan forzado que no se justifica trabajarlo así. Sí. Pero bueno, está muy bien. Muy bien, Carol. Gracias. ¿Quieres comentar algo más o preguntar algo? No, que lo que me alegra es que no lo toqué, no puse un dedo encima de él. Cumplí mi objetivo. Perfecto, perfecto. Sí, sí, la Bueno, idea es, o sea, lo importante no es tocarlo,
hacer bien el diagnóstico y la estrategia correctiva, y luego hay muchas técnicas y muchas formas de corregir. Listo, gracias. No, al contrario. Muchas gracias, Carol, por el caso. ¿Alguien quiere comentar o preguntar algo sobre lo que hemos visto en este caso? Yo quiero preguntar Sí, acá, Flor. Flor. Sí, yo voy haciendo atrasado mi caso, o sea, veo este Zoom, veo por dónde estoy y en la semana hago este objetivo y así. Y me preguntaba, porque en este objetivo me encuentro con que quiero hacer un montón de posturas correctivas y veo que Carol lo simplificó y me preguntaba qué se sugiere, si hacer pocas, muchas, elegir, No, a o sea, ver, si es distinto la la- primera sesión sí, concretamente, no, un error muy común de profesionales de distintos sectores, empezando por fisioterapeutas, es el bombardeo de técnicas. ok, O sea, que le podemos llamar la hiperestimulación. O sea, yo lo que tengo que conseguir es la corrección. Entonces, si yo sé que, por ejemplo, en el ilíaco tiene una cadena de apertura, con una técnica bien ejecutada, lo consigo. No tengo que ok, poner todas las variantes técnicas que se me ocurran. O sea, objetivo, corregir en el punto de anclaje ilíaco la restricción por cadena de apertura. bien, Una postura de cadena de apertura, o en otro caso podría ser una técnica manual para corregir esa cadena de apertura. Y digamos, luego paso a otro punto de anclaje. Ese ya está ok, trabajado. Y en todo caso, entonces trabajo solo los puntos de anclaje primarios donde encontré que hay restricción. Incluso si me bien, encontrara con un paciente, o sea, ya hemos visto lo que hizo Carol, que por ejemplo, lo que es el cráneo y el tórax, como eran esferas secundarias, en una primera sesión ni las trabajó. Las empezó a bien, trabajar después, en una segunda o tercera. Luego, al final de la sesión, o sea, no al final, sino después que liberé esos puntos de anclaje primarios, eh, entonces trabajo una postura de reprogramación global como para integrar todo. Si ok, no, si ese paciente, o sea, estamos hablando de una primera sesión, ¿no? O sea, si a ese paciente no tuve que, eh, digamos, estimularlo demasiado para corregir, o sea, no tuve que hacer muchas técnicas, dicho de manera más fácil, sí, entonces al final de esa primera sesión podría agregar una postura de reprogramación global. bien, Y luego, como complemento, indicarle al menos 2 o 3 o 4 posturas correctivas para hacer en la casa. Cuanto menos al principio, mejor. Si lo voy a volver a ver pronto, ¿no? Pero bien. sí para que lo trabaje en la casa, que Y sería una pregunta, para complementar lo que hemos corregido. ¿Se sí, entiende? otra preguntita. Sí, sí, perfecto, gracias. Tengo otra consulta. ¿Te parece importante, a mí me pasa al contrario que Carol, yo hubiese querido hacer una maniobra también. Entonces, ¿es importante o no es importante? Mínimamente para chequear me hubiera encantado Pero hacer una una maniobra. maniobra, Pero es a qué le llamas sobre el eso? mismo. Por Una ejemplo, técnica manual, digamos, una una técnica técnica manual, correctiva una técnica manual. manual. Sí, ¿es Eh, importante o no? ¿No es relevante hacer las dos cosas? no, a ver, ¿Te parece a nivel efecto, digamos, lo a nivel de importante, efectividad? o sea, yo tengo que conseguir que libere la restricción. Entonces,
Eso lo puedo conseguir con una postura correctiva o lo puedo conseguir con una técnica manual. Entonces, en algún caso, sí, si veo que es necesario, por ejemplo, si veo que está muy restringido, es ilíaco, y le hice una técnica y no estoy convencido que haya liberado, que podré hacer una segunda técnica, no más. Ok, ahí Y, por va, ejemplo, listo, podría perfecto. hacer una técnica manual y luego una postura correctiva, ¿no? Si estuviera muy Bien, restringido. También ahí sí. para comprobarlo, o sea, después que aplico una técnica, puedo retestear. Si estoy trabajando Bien, manualmente, es prácticamente todo se unifica, porque yo manualmente ya, si estoy palpando, o sea, esa es la ventaja que te da la palpación, que si yo estoy palpando, estoy percibiendo si recupera movimiento. Si lo hago mediante un ejercicio correctivo, una postura correctiva, entonces tendré que hacer un test de movilidad para comprobarlo, por ejemplo. ok, ahí va. Aunque también puedo darme cuenta por las sensaciones, por cómo esa persona responde a la técnica, también todo eso, con todo eso ya tengo información para darme más o menos cuenta si liberamos, ¿no? Bien, bueno, gracias. De nada, gracias por la pregunta. Susana, ¿querías comentar algo? Sí, hola, buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, ya en parte respondiste bastante la pregunta. Era si realmente un paciente puede mejorar mucho desde las primeras sesiones haciendo un diagnóstico bastante correcto, podríamos llegar a decir, solamente con enseñarle las posturas de puestas en tensión y que, bueno, y con la respiración, por supuesto, y que las practiques en su casa. ¿Puede ya ir sintiendo, digamos, tanta mejoría en el síntoma? Sí, claro. Sí, bien. Por O sea, ejemplo, todo depende de dos cosas. La principal es que el diagnóstico sea correcto, o sea, que realmente lo que estás trabajando sea lo primario, ¿no? O sea, lo más causal. Ese es el punto uno. Considerando que está correcto, el punto dos es la buena ejecución de la técnica. Y yo puedo, a través de una postura correctiva, ejecutar mejor una técnica correctiva que con una técnica manual. Por eso yo lo que estoy insistiendo últimamente es, cada uno tiene que usar la técnica o recurso con el que se siente más seguro, porque con claro, ese y va a si por conseguir ahí, mejores resultados que queriendo aplicar otras cosas porque aparentemente son más efectivas. Lo efectivo es el buen diagnóstico y la buena ejecución. claro, y si por ahí nos cuesta un poco, a ver, el tema de la palpación y de ver si el ilíaco está realmente en ante o en retro, o, em, a ver, porque por ejemplo yo no tuve tiempo de subir un caso, pero es como que la inspección me daba bien que tenía, bueno, el sacro sí, en extensión, me daban como que los isquiones estaban muy juntos, pero por ejemplo, el test de extensión les super costaba, o sea que de una era extensión en sacro, eh, parecía que A estaba en ver, ante, pero sin eh, embargo el test de apertura era imposible que lo pueda realizar. Entonces yo decía, ¿cómo no puede realizar el test de apertura? a ver, pero es que no, por ejemplo, cuando estás diciendo que el test de flexión estaba limitado, Ajá, muy no el complicado. test de flexión, el test de extensión. ¿Qué sería el test de extensión? Ah, no, perdón, no, el test de flexión quise decir. El test de flexión Pero, estaba muy limitado por la cadena de extensión. claro, a eso iba. O sea, yo hago el test de flexión y veo que tiene rasgos, o sea, además está limitado, pero con rasgos de extensión. Por ejemplo, que también tiene un sacro horizontal o que tiene muy plano toda la zona lumbosacra. Entonces digo, sí, bueno, evidentemente hay una restricción de cadena de extensión. Es a eso a lo que te Bien. estás refiriendo, ¿no? Exacto, exacto. Muy plano, porque todo lo que era la zona del lumbosacro era una tabla, realmente muy Ah. plano. Y Pero es como entonces, que los isquiones, a partir de ahí, seguí explicándome.
Bien, los isquiones estaban juntos, Sí. pero después el test de apertura estaba muy limitado, o sea, tampoco lo podía hacer. ¿El test de apertura cuál sería? Ahí está la no, otra duda. perdón, me expreso mal. La postura de puesta en tensión de apertura, la global, digamos. La A ver, postura global de apertura. postura global de apertura es la postura de reprogramación global abierta, o sea, con apertura coxofemoral. Claro, no, la que hizo Caro recién, la que estaba con, o sea, la pierna hacia adelante, acostado, digamos que se inclinaba hacia adelante. Con postura cerrada, digamos. Ah, sería una postura cerrada. Estaba muy La postura limitada. cerrada, muy Pero para el limitada. caso es lo mismo. Para el caso ese sería más o menos un test muy parecido al de flexión. Claro, pero yo me preguntaba si en ese caso estaba tan limitado el test de apertura por la gran cadena de extensión que tenía, porque si tenía los isquiones juntos, yo decía, no Pero tenía apertura en pelvis. primer detalle, primer detalle. Si si yo estoy mirando la posición de los reparos, ¿no? En este caso, la posición de los isquiones, eso corresponde a evaluación tipológica. Claro, sí, O sí. sea, yo concretamente, yo puedo tener una pelvis tipológicamente, por ejemplo, de cadena profunda o de inspiración. Bueno, en este caso sería lo contrario. Pero bueno, o una pelvis, por ejemplo, de cierre, tipológicamente, pero luego cuando evalúo la movilidad, sea manual o a través de test, veo que la restricción está en otra cadena. Eso puede pasar. Perfecto. En Entonces, lo que yo me tengo que basar para trabajarlo es en la restricción de movilidad. bien, perfecto. Se me van aclarando un montón de cosas. Entonces, yo puedo hacer en todas las evaluaciones, puedo ir poniéndolo en todas las posturas, que sabemos que se usan también como test de diagnóstico, y en base a la postura que le veo más restringida, la voy liberando ya desde la primera sesión, diciéndole, bueno, que en su casa vaya haciendo todas las posturas que yo veo en el consultorio que tiene muy limitada. Y después ya voy trabajando sí más, por ejemplo, una pelvis que tipológicamente puede llegar a estar en otra posición. Es decir, como que están más comprometidas las cadenas profundas en ese caso. A ver, No. a ver, dos cosas. Primera cosa que te entendí de lo que dijiste es, yo puedo ir haciéndola pasar por las distintas posturas de cadena y las que veo limitadas las empiezo a trabajar o le mando a que las trabaje en casa. Claro, ¿Sí? exacto. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que, o sea, podríamos decir, no está mal hacer eso, pero digamos, ahí no hay digamos, una conclusión diagnóstica, no hay un razonamiento clínico y tampoco hay estrategia. ¿Por qué? Claro. Porque yo estoy digamos, trabajando todo lo que está cortado. Entonces, eso no es una estrategia correctiva. O sea, Claro. no está mal, se puede utilizar, o sea, ese tipo de trabajo puede funcionar, puede ser una opción para trabajar a nivel preventivo o a nivel grupal, por ejemplo. Bien, genial. O sea, por ejemplo, yo tengo un grupo de gente que la trabajo a través de técnicas y movimientos, y bueno, entonces no pasan por un diagnóstico antes, ni tampoco estoy haciendo un tratamiento individual. Entonces, lo que quiero es hacer un trabajo preventivo más o menos global, pero claro, no hay una estrategia personal. Entonces, eso podría ser una forma de trabajar de esa manera. Pero ya si quiero hacer un tratamiento específico, porque es un paciente que viene con un síntoma o con varios, y queremos solucionarlo, ese no sería el procedimiento más adecuado. Aunque a lo mejor sí puede llegar a mejorar algo, pero incluso también podría llegar a empeorar. Claro, no, ahí hay que hacer una evaluación más específica con el diagnóstico, con las técnicas de movilidad más específica y
Tratar de desbloquear los puntos más bloqueados. Bien. Y una segunda cosa que dijiste, que también quería recalcar, es que la evaluación diagnóstica es evaluación tipológica y evaluación de movilidad. Entonces, la evaluación tipológica te sirve para aproximarte al diagnóstico. Y la evaluación de movilidad te sirve para confirmar lo que ya has visto, digamos, en la tipológica, y en algunos casos justamente no se confirma, sino que incluso o sea, podemos encontrar cosas que no hemos visto en la tipológica. Entonces, en definitiva, lo que yo tengo que trabajar tiene, o sea, está directamente relacionado con la restricción de movilidad. Lo que pasa es que la evaluación tipológica normalmente coincide en un porcentaje que puede ir entre el 60 y el 80% con la evaluación definitiva. Entonces, entender y hacer bien y rápido, porque la evaluación tipológica debería ser muy rápida. O sea, hacer bien y rápido la evaluación tipológica me sirve porque ya me estoy aproximando al diagnóstico. Y luego lo remato y lo confirmo con la evaluación de movilidad. Pero, esto es lo que te quería corregir. No corregir, sino resaltar, digamos. Que si yo veo una persona que, por ejemplo, tiene una pelvis tipológicamente de cadena, no sé, decía, Profunda. profunda. Sí, tipológicamente de cadena profunda, la pelvis. Pero luego, cuando exploro la movilidad, veo que tiene restricción, por ejemplo, de extensión y apertura. ¿Sí? Vamos a casi las opuestas. Entonces, de la cadena profunda prácticamente me olvido. Claro. Porque tiene rasgos tipológicos, pero posiblemente porque constitucionalmente tenía ese patrón, pero a lo largo de su vida lo ha ido perdiendo y ahora las cadenas que realmente le están haciendo daño son otras. Bien, perfecto. Y en los test de movilidad, los, digamos, más básicos sería el test de flexión, el test de ante-retro. Después en tórax sería el de elevar los brazos y llevar para atrás para ver las limitaciones acromioclaviculares, y después ya los test ya de movilidad más específica, ya cuando voy buscando la lemnisca. Esos son, ¿Sí? A ver, esos son test. La lemnisca no es un test de movilidad, ni es un test. O sea, te sirve como parte del diagnóstico con un enfoque palpatorio, sobre todo para definir a veces cuál es la parte más restringida, pero si vamos a lo que es, digamos, disfunciones de movilidad en un punto de anclaje, o sea, ahí la lemnisca no aporta nada. O sea, Claro. porque la lemnisca en realidad, también, ya que lo sacaste, vale la pena aclarar, la lemnisca en realidad no es ni una técnica, ni un test. La lemnisca es un concepto. O sea, la lemnisca en realidad es el concepto, tiene que ver con el concepto de cómo se mueve el sistema facial en el cuerpo, que se mueve en las 3 dimensiones. Entonces, el movimiento en las 3 dimensiones representa esa especie de 8 signo del infinito. A partir de ahí, nosotros utilizamos técnicas basadas en el concepto. Entonces, cuando hablamos de técnicas o usamos la lemnisca o la lemniscata para el diagnóstico, para la corrección, es un concepto convertido en test o un concepto convertido en técnica. Dicho esto, digamos, yo puedo evaluar movilidad sin tocar, simplemente con test de movilidad. Si sé tocar y sé palpar la movilidad, por supuesto que es un recurso que me suma. Pero si
palpo mal, si no entiendo nada, si me confundo, si me mezclo, mejor no palpo. Porque Claro. termino confundiéndome nada más y perdiendo tiempo. Eso es lo que me pasa, claro, eso es lo que me pasa. Por eso por ahí, con un test de movilidad visual, podríamos decir, le hago hacer el test de flexión, el test de ante-retro, la movilidad de tobillo, para ver si están, por ejemplo, más limitada la dorsiflexión o inversión o eversión, y también, digamos, en movilidad de hombro, ver con la flexotensión qué es lo que puede llegar a estar más limitado. O me estoy olvidando de alguno más importante, algún test de movilidad. A ver, no te controlé si los mencionaste todos, pero básicamente, a ver, los test de movilidad, digamos, sin palpación, básicamente tienen que permitirte recorrer los distintos puntos de anclaje y esferas primarias de todo el cuerpo. Bien. Entonces, Perfecto. básicamente, tomando como base, como dijiste antes, las posturas correctivas, más o menos yo voy pasando por todos los test. Bien, Por perfecto. todos los test, por todos los puntos de anclaje y todas las cadenas. Sí, exacto. Ahí veo lo que está más limitado. Perfecto, Fernando, muchas gracias. Nada, Susana, gracias a vos. ¿Otra pregunta? ¿O alguien que a lo mejor tiene subido un caso y no me enteré? Este es el momento de hacer una pregunta o callamos para siempre hasta la próxima vez. Ojo, insisto, preguntas de estrategia correctiva. Aquí, con las preguntas de Susana, se mezcló la parte de diagnóstico, pero venía al caso. Entonces, preguntas como esta, vale. Señoras y señores, vamos a dar por terminada la sesión. ¿Sí? Hasta aquí llegamos. Si no hay más preguntas, cerramos. Vale, hemos visto el caso de Carol y contestado algunas preguntas que espero hayan ayudado a aclarar. Por lo menos a las dos chicas que preguntaron, creo que sí. Y espero que esto haya servido también para el resto, que seguro que estas preguntas hay, por lo menos los que ya hayan avanzado en el curso, seguro que estas dudas y estas preguntas sirvieron para aclarar cosas. Nada más. Lo dejamos aquí. Nos vemos en la próxima. Un abrazo a todos. Felicitas, que anda por ahí, Marilina, que hacía mucho que no las veía también. ¿Sí? Y para no olvidarme, para mencionar a todos, también Vanessa, Daisy, Irene, Mari García, María Ayala, Miguel Casero, que ya algo hablamos, José, Graciela, Dobrito y Pompeyo. Hasta la próxima, seguimos en contacto. Un abrazo. Chao.